Gracias por continuar en sintonía. Pasamos ahora a la entrevista del día. Tenemos con nosotros a Alejandra Gordillo, quien es titular de Conamigo y nos tiene información acerca de la reforma migratoria integral que están esperando los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran en este momento en Estados Unidos. Hola, muy buenos días. Gracias por estar presente. Buenos días, gracias por el espacio. Muy buenos días, bienvenida. Estábamos hablando antes de salir a cámara acerca de la situación que tiene ahora la reforma migratoria integral. Vimos un avance en todo este tema de una posible reforma migratoria integral, pero luego hemos visto que esta se ha visto detenida hasta cierto punto, que incluso el presidente Barack Obama hizo un llamado a los grupos pro migrantes que se encuentran en Estados Unidos a presionar al Senado para que se dé esta reforma migratoria. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué situación se encuentra en este momento? Pues después de haberse aprobado por el Senado, que son 100 senadores, pasa a la Cámara. Y en la Cámara, pues tenemos un desequilibrio en cuanto a que hay 435 representantes en la Cámara. Y de estos, pues la mayoría republicanos. Tenemos 234 republicanos y 201 demócratas. Entonces ellos tienen ahorita el análisis en cuanto a ver si realmente qué postura van a asumir, si van a presentar una nueva iniciativa, si van a conocer iniciativas que ya estaban dentro de la Cámara, si no lo van a ver, que es poco probable, o si toman el proyecto que aprobó el Senado. En este caso pues ya han dado postura que no van a aprobar lo que aprobó el Senado. Pero muy importante es visibilizar que la reforma migratoria que se menciona no es tanto así, más se fue enfocado, ganaron, se dice, la batalla los conservadores, la postura republicana en el Senado. Eso es lo que no se visibiliza, los detalles. En los detalles está que poco a poco vemos más restricciones para el tema del regularizar una situación. Se va a poder obtener un permiso temporal para las personas que ingresaron sin visa según el proyecto del Senado, pero para poder accesar a una residencia van a pasar 10 años. Y esto va sujeto, solo sí, se va a asegurar la frontera. De hecho, el acta que se aprobó se llama Seguridad Fronteriza, Modernización Migratoria, Oportunidad Económica, no se llama reforma migratoria, es el proyecto S744 y no habla precisamente de una reforma migratoria, sino que se enfoca mucho en la seguridad fronteriza. Y tan es así que para poder optar a los beneficios, los primarios, ¿verdad?, en cuanto a un permiso provisional, la dirección, el Departamento de Migración de Estados Unidos va a tener que dar un aval en cuanto a que ya se empezó a operativizar toda la seguridad fronteriza. Entonces vemos que hay una inclinación por, de alguna manera, la enmienda que se llama Hoeven-Corker fue presentada por dos senadores republicanos y vemos que eso ha dominado todo el tema de la reforma migratoria. Y ahorita vemos que en la Cámara de Representantes de igual manera los republicanos también quieren quedar bien con su electorado. Ellos están en una próxima campaña porque van a elegirse, ellos solo duran 2 años en el puesto. Y se dice que si no vemos una reforma migratoria este año en la Cámara, no vamos a tener reforma migratoria porque es un paso a seguir. Si la aprueba el Senado, la aprueba la Cámara, y si estos proyectos son diferentes, tiene que llegar a conciliarse. O sea que después de esto, si la Cámara tiene un proyecto diferente o con algunos puntos diferentes al del Senado, después se tienen que ir a conciliar para poner un proyecto. Entonces sí es un camino todavía que falta por recorrer, pero la Cámara sí vemos que está en receso en la actualidad, y sí es cierto lo que usted menciona. Se le dice a todas las personas votantes que presionen a los representantes en su estado, porque definitivamente es la presión del electorero más que la presión de los estados. Hay, por ejemplo, representantes migrantes que quieren que Guatemala tome una postura, y lo que hemos visto es de que muy difícil es incidir en una decisión política de un representante. Es como aquí un diputado de Escuintla va a hacer y va a responder a los intereses de sus electores. Claro, hace unos minutos estaba leyendo en un diario de circulación nacional una nota acerca de esta campaña y esta nueva protesta que se llevó a cabo en Estados Unidos a cargo de los Dreamers o los soñadores, que son los menores de edad que ya nacieron en Estados
Estados Unidos, pero que por no tener una documentación legal, pues ellos van a tener que crecer allá sin la oportunidad de pues, manejar un carro, conseguir un trabajo o hacer todas estas transacciones legales. ¿Qué va a pasar con esta gente que pues sus papás ya perdieron la oportunidad o no tienen manera de regresar a documentarse? ¿Qué va a pasar con los niños nacidos allá? Con los niños, las personas, los Dreamers, van a tener un proceso en el cual va a ser un poco más rápido, mientras que a una persona que ingresó ilegalmente a Estados Unidos le va a tomar 10 años poder adoptar una residencia. A los Dreamers se les da una opción de 5 años para poder legalizar su situación. Ahora, los niños que nacieron en Estados Unidos y sus padres han sido deportados, obviamente sí hay un proceso, y cuando ellos sean residentes o son ciudadanos, pues pueden pedir a sus padres, porque tienen la opción de hacerlo, legalizar al círculo familiar como cónyuges y padres. ¿Pero solo se han sido deportados o estando allá? Estando allá pueden legalizarlos, pero cuando ellos ya tienen la calidad de residentes o de ciudadanos. Después de los 5 años. Y después de los 5 años. Pero la mayoría de Dreamers que nacieron allá, pues definitivamente la situación migratoria de los padres es irregular, pero van a tener la opción también, porque la reforma migratoria, la que aprobó en el Senado, contempla que las personas que ingresaron al Estados Unidos antes del 31 de diciembre del 2011 pueden optar si llenan los requisitos. O sea que los padres, si ya nacieron los niños allá, seguramente entraron antes del 31 de diciembre del 2011 y seguramente pueden tener ellos la opción a optar a la reforma migratoria, al permiso temporal. En el Senado se aprobó que ellos van a poder tener, las personas que ingresaron antes del 2011, si cumplen con requisitos de no tener antecedentes penales, si pagan impuestos atrasados, si pagan la multa, de poder optar. Y pues obviamente va a ser un proceso en el cual en el permiso temporal van a poder trabajar y tener licencia. Pero sí, el Senado fue drástico, que no van a poder optar a ningún beneficio social. Entonces, en este proceso, la familia, los padres de estos Dreamers pueden optar a esto, solo si cumplen con todos los requisitos. Okay. Vimos que en el Senado se aprobó lo que se había aprobado al principio, incluía incluso ampliar la cantidad de visas de profesionales que quieran llegar a Estados Unidos a trabajar para que sea de una manera legal. Y por otra parte también vimos que se daban múltiples beneficios, como por ejemplo que alguien que pudiera optar a una residencia y después a una ciudadanía podía reclamar a sus hijos y a su esposo o esposa. Vemos que ahora en la Cámara de Representantes esto se ha visto frenado, y como usted mencionaba, que se aprobó ahora, o sea que lo que se aprobó es algo distinto a una reforma migratoria, sino es seguridad en la frontera. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Continúa, según lo que había aprobado el Senado, todos estos beneficios, por ejemplo la cantidad de visas, o todo esto se ha visto disminuido? Pues ellos aprobaron cierta cantidad de visas que lo vinculan al tema de desempleo, porque ellos cuidan mucho el tema de que se favorezca también al empleado que trabaja allá, que ha nacido allá, ciudadano americano. En el Senado también se va a revisar, y yo creo que el tema de la reforma integral ha quedado un poco olvidado. La reforma migratoria contempla trabajos temporales, dar opciones más allá de solo regularización migratoria y control fronterizo. La Cámara de Representantes va a tomar el tema y sí tiene ciertas limitantes en cuanto a acceder. Algunos sectores conservadores ven como darle un premio a alguien que cometió un delito, el que haya ingresado ilegalmente a Estados Unidos. Entonces va a ser pues el gran análisis, y la expectativa de nuestros países debe ser qué postura va a tomar la Cámara de Representantes con aquellas personas que ingresaron de manera ilegal. Y también siempre el residente y el ciudadano americano estadounidense ha tenido la opción de poder solicitar que se le otorgue residencia a los padres y a los hijos, y esta posibilidad no se reduce. Sin embargo, sí pueden haber ciertas medidas, como por ejemplo ya el asilo, que Guatemala utilizó mucho el asilo. Todas las personas que salieron en los años 70, 80 usaron mucho la figura del asilo, y ahora esta figura va a ser más restrictiva. Nosotros creemos de que hay que estar muy atentos. 1.100 hojas, que fue la reforma migratoria del Senado que aprobó,
se dice que nadie las ha leído a profundidad y realmente hay muchas limitantes. Después de estos 10 años que se pueden optar después a la residencia, los excluye si usted no trabaja más. Si hay un periodo de 60 días que usted no trabajó, ya lo excluye. O sea, usted tiene que trabajar de manera continua y no tiene que dejar de trabajar más de 60 días, porque si no se excluye la reforma migratoria. Igual si usted comete un delito, igual si usted comete alguna irregularidad que está contemplada, puede perder ese beneficio. O sea, puede tener un permiso temporal que va a adquirir, pero no va a poder hacerse residente si incumple con algún requisito. Entonces vemos que son muchas las restricciones para poder optar después a una residencia. Claro. Nosotros tocábamos